Capítulo 3. La ley de la entropía. Mo-Tamet. En los capítulos anteriores se han presentado dos elementos clave. Adam como ecuación. Aleph más Dam, un diseño donde la presencia gobierna la biología. La hidráulica divina. El contraste entre un sistema sostenido por el Ruaj y un sistema que intenta funcionar únicamente desde la sangre, en modo de supervivencia. En este capítulo es necesario enfrentarse a una palabra incómoda, pero inevitable: muerte. No como idea abstracta, sino como régimen al que quedó sometida la humanidad cuando se desconectó de la fuente. Este capítulo se sitúa en la intersección entre la Biblia y el lenguaje moderno de la física, con una advertencia metodológica clara. Cuando se hable de entropía y de la segunda ley de la termodinámica, se estará en nivel C, modelo y analogía. La autoridad permanece siempre en el texto bíblico. Trabajaremos en tres planos. Nivel A. Lo que las escrituras afirman sobre la sentencia de muerte. Nivel B. Lo que observamos en la creación respecto al desgaste y la finitud. Nivel C. Modelo. ¿Cómo se utiliza el concepto de entropía como analogía para describir la condición espiritual del ser humano desconectado de Dios? Mo-Tamet. Lo que realmente se decretó en Edén. Nivel A. Texto bíblico. En Génesis 2:17 de la mañana, el Creador advierte al hombre: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Mo-Tamut. La expresión hebrea combina el infinitivo absoluto mo, morir, más el verbo conjugado tamut, morirás. En la gramática hebrea, esta construcción intensifica la idea verbal: morir, ciertamente morirás, de veras, morirás. No describe en detalle el modo ni el momento exacto de la muerte, pero sí establece una sentencia segura: la desobediencia introduce la muerte en la experiencia humana. A partir de esta declaración pueden señalarse algunas consecuencias básicas. El hombre entra bajo la realidad de la muerte. El vínculo con la fuente de vida se quiebra. La finitud pasa a formar parte del marco de la existencia humana. Resulta significativo que Adam no cae muerto en el instante. Cuadrado sigue viviendo muchos años, engendra hijos, trabaja la tierra. Esto obliga a comprender que Mo-Tamet no se reduce a un paro cardiorrespiratorio inmediato. Describe la entrada de la humanidad en un nuevo régimen de existencia marcado por la mortalidad. Nota de ingeniería avanzada. Mo-Tamut como cambio de régimen. La expresión enfática no significa morirás en el acto, sino entrarás en el ámbito de la muerte. Puede describirse como un giro de jurisdicción. Antes, humanidad conectada a la fuente, diseñada para vivir bajo el gobierno del Ruaj. Después, humanidad colocada bajo un sistema donde la muerte se vuelve inevitable y progresa como proceso. La escritura no detalla la curva exacta del deterioro físico. Lo que establece, en primer lugar, es el nuevo estado espiritual y legal. Fuera de la comunión con el Creador, la muerte ya no es solo posibilidad, sino horizonte cierto. De advertencia a estado, vivir bajo Mo-Tamet. Mo-Tamut no quedó como frase aislada. Después de la desobediencia, sus efectos se despliegan en varias direcciones. Nivel A. El texto bíblico muestra: en lo espiritual, el hombre se esconde, siente miedo y se justifica, al cubo. En lo relacional, aparecen acusaciones, ruptura de confianza y conflicto en la familia, Caín y Abel. En lo biológico, el cuerpo entra en un ciclo de vida y muerte. La historia de Génesis 5 se lee como registro repetitivo de vivió tantos años, y murió. En lo existencial, se pronuncia polvo eres y al polvo volverás, y el salmista reconoce que nuestros días pasan como un pensamiento. Nivel B. Principio implícito. De este conjunto de textos se desprende que Mo-Tamet introduce una cuenta regresiva. El tiempo humano deja de percibirse como horizonte abierto y se vuelve un recurso limitado. Una debilidad estructural. El cuerpo ya no está sostenido por la gloria de Dios como escudo continuo, sino expuesto a desgaste y enfermedad. Una inestabilidad moral. El corazón, desconectado de la fuente, se inclina hacia la desviación y la violencia. Mo-Tamut no es solo castigo, es diagnóstico. El Creador está declarando que, fuera de su presencia, el sistema humano no puede mantenerse íntegro por sí mismo. La muerte no es un añadido arbitrario, sino la consecuencia inevitable de un sistema que intenta vivir de manera independiente de la fuente de vida. La segunda ley y el desgaste.
¿Qué dice la creación? Nivel A, texto bíblico sobre la creación. La Escritura afirma que, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. No emplea el término entropía, pero sí describe un universo marcado por tensión, corrupción y espera de una restauración futura. Nivel B, observación científica. La física moderna resume una parte de esta realidad con la llamada segunda ley de la termodinámica. En un sistema cerrado, la entropía, medida del desorden o de la dispersión de energía, tiende a aumentar. Sin aporte de energía organizada desde fuera, los procesos espontáneos se orientan del orden al desorden. Desgaste, mezcla, descomposición. En biología se observa algo análogo. Todo organismo vivo experimenta envejecimiento, pérdida progresiva de capacidad de reparación, acumulación de daño, aumento del desorden a nivel celular. El cuerpo humano, aunque intercambia energía con el entorno, no escapa a procesos de deterioro irreversible. Arrugas, desgaste de órganos, muerte. Nivel C, modelo. Cuando este libro utiliza la segunda ley como imagen, no pretende afirmar que Pablo tuviera la termodinámica en mente al escribir Romanos 8, ni que la Biblia pretenda enseñar física moderna. La entropía se toma como modelo pedagógico que ilustra, de manera aproximada, lo que la Escritura afirma en un plano espiritual. Un sistema cerrado sobre sí mismo tiende al desgaste. Nota de ingeniería avanzada. Ciencia y Biblia en su lugar propio. La Biblia no pretende formular la segunda ley con lenguaje técnico. La física, por su parte, no puede pronunciarse sobre pecado, justicia ni comunión con el Creador. Lo que se hace aquí es utilizar la imagen de la entropía como modelo de apoyo, nivel C, para ilustrar una afirmación bíblica de fondo. Apartado de Dios, el sistema humano se desgasta, se desordena y no puede recuperar por sí mismo la plenitud de su diseño original. Modelo de sistema cerrado, humanidad sin fuente. Nivel C, modelo de ingeniería. Puede imaginarse al hombre poscaída como un sistema que, en términos espirituales, se ha cerrado sobre sí mismo. Físicamente sigue intercambiando energía con el entorno. Come, respira, trabaja. Espiritualmente ha dejado de recibir, de forma directa, el flujo de vida y de orden que procedía del Ruaj. El resultado de este cierre espiritual puede describirse así. La energía se sigue gastando, pero ya no se renueva desde la fuente. Los procesos internos tienden al desorden. Pensamientos, deseos y decisiones se desalinean del diseño original. El sistema se consume a sí mismo intentando sostenerse con sus propias reservas. Nota de ingeniería avanzada. Motamud en clave de sistemas. Desde el lenguaje de la ingeniería, puede sintetizarse. Diseño original, sistema abierto a la fuente. El Ruaj provee energía ordenadora, propósito y dirección. La entropía no domina. Modo caída, sistema cerrado sobre sí mismo. Sin flujo de Ruaj, el desgaste físico, moral y espiritual se convierte en condición de fondo. No se está proponiendo la segunda ley como prueba científica del pecado. Se usa la imagen de la entropía para visualizar la gravedad de Motammed. Fuera del flujo del Ruaj, todo se deteriora y tiende al desorden. Entropía moral, iniquidad que se acumula. Hasta ahora se ha hablado principalmente del desgaste físico. Sin embargo, la Biblia describe otro tipo de degradación. La iniquidad que se acumula a través de las generaciones. Nivel A. El Eterno se presenta como que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos. La palabra hebrea para iniquidad, abón, transmite la idea de algo torcido, desviado. Otros textos matizan esta realidad subrayando la responsabilidad personal. El alma que peque, esa morirá. La Escritura, por tanto, no enseña un determinismo rígido, sino una tensión entre herencia de contexto y respuesta personal. Nivel B. En este marco puede hablarse de entropía moral como imagen. Cada generación recibe un mundo marcado por decisiones cerradas previas, estructuras de injusticia y modelos torcidos. Sin intervención divina, las estructuras familiares y sociales tienden al desorden. Corrupción, abuso, violencia, patrones de pecado no tratados pueden normalizarse culturalmente.
Esto no significa que los hijos estén condenados a repetir los errores de sus padres, pero sí que nacen en un entorno donde la violencia ya tiene historia, la idolatría ya tiene altares, la injusticia ya tiene estructuras establecidas. Nota de ingeniería avanzada. Entropía moral como ruido de fondo. Si se piensa en términos de señal y ruido, la voz del creador es la señal pura. La iniquidad acumulada actúa como ruido que se incrementa generación tras generación. Sin una intervención clara del diseñador, redención, corrección, disciplina, el ruido tiende a tapar la señal. Motamud no se manifiesta solo en cementerios. También se manifiesta en sociedades donde el mal se vuelve costumbre y la injusticia parece normal. Resumen de ingeniería del capítulo. Nota de ingeniería avanzada. 1. Nivel bíblico. A. Lo que Dios decretó. Motamud. Es una sentencia enfática. Morir, ciertamente morirás. La muerte entra en la experiencia humana como consecuencia segura de la ruptura con el Creador. No se trata solo de un evento puntual, sino de un régimen de finitud y corrupción que se activa desde la caída. 2. Nivel de observación. B. Lo que se ve en la creación. La Escritura habla de una creación sujeta a corrupción, que gime y espera ser liberada. La física describe, mediante la segunda ley, la tendencia de los sistemas cerrados al desgaste y al aumento de desorden. La biología observa envejecimiento, enfermedad y muerte en el cuerpo humano. La historia muestra acumulación de iniquidad si no hay intervención de la justicia divina. 3. Modelo propuesto. C. Motamud como analogía entrópica. Un ser humano desconectado del Ruaj puede compararse con un sistema cerrado sobre sí mismo. La entropía física y la entropía moral funcionan como imágenes para describir el desgaste progresivo de ese sistema. El diseño original, modo Ruaj gobernando, apuntaba a un cuerpo sostenido por la vida de Dios. La caída lo deja en modo de autoconservación bajo Motamud. Conclusión técnica. La sentencia de Edén no fue un simple castigo arbitrario, sino la descripción honesta de lo que ocurre cuando un sistema humano se aísla de su fuente, entra en Motamud. La redención que se analizará en los próximos capítulos no ignora esta realidad, sino que la enfrenta de forma directa. Sangre y agua serán la vía legal y biológica para sacar al hombre de la jurisdicción de la muerte y abrir un nuevo régimen de vida. Laboratorio de discipulado. Diagnóstico de entropía. Aplicación práctica, discipulado. 4. Mapa personal de desgaste. Deténgase y realice un inventario honesto de 3 dimensiones. En el cuerpo, está forzando de manera sistemática sus límites físicos, descanso, alimentación, ritmo. ¿Ignora señales de alerta que se repiten? En las relaciones, tienden al orden y a la reconciliación, o al caos y la ruptura. La falta de perdón y la hostilidad sostenida son formas de entropía relacional. En el carácter, existen hábitos que reconoce como destructivos, pero que ha normalizado con frases como, siempre he sido así, o, en mi familia todos somos así. Marque cada área donde reconozca desgaste creciente como, modo Motamud, y preséntela en oración. 5. Leer la sentencia con la Biblia abierta. Lea con calma Génesis 2 y 3, y luego Romanos 5 y 8. Subraye todo lo que hable de muerte, corrupción, gemido. Con otro color, subraye lo que hable de vida, espíritu y gloria futura. Pida al Ruaj que le muestre en qué aspectos de su vida ha asumido la entropía como algo inevitable, y dónde él desea introducir su vida y su orden. 6. Oración de intervención. Se propone una oración orientativa. Padre, reconozco que Motamud no es solo un episodio de Adán. Lo veo operando en mi cuerpo, en mis relaciones y en mis hábitos. Confieso las áreas donde he aceptado el desgaste como algo normal y he dejado de buscar tu intervención. Te pido que tu Ruaj vuelva a entrar en estos sistemas, mis decisiones, mi carácter, mi forma de administrar el tiempo y el cuerpo. No deseo seguir viviendo como un sistema cerrado. Enséñame a abrirme cada día a tu vida y a tu orden. 7. Acción concreta contra la entropía. Elija una área donde el desgaste sea evidente. Salud, relaciones, pureza, finanzas. Esta semana, describa con precisión un aspecto concreto que evidencie entropía. Pida al Ruaj un paso específico de obediencia, perdonar a alguien, buscar ayuda, ajustar un hábito, ordenar su descanso. Lleve a cabo ese paso, aunque parezca pequeño.
Registre lo que suceda. No se trata de eliminar toda entropía física de inmediato, sino de observar cómo, cuando el ruaj entra en un área, el desorden deja de avanzar sin oposición y comienza un proceso de reordenamiento. Este capítulo no tiene como finalidad que el lector se obsesione con la muerte, sino que reconozca dónde Motamut está operando, para disponerse a recibir con mayor conciencia la obra de sangre y agua que se desarrollará en los capítulos posteriores.